¿Cuántas veces has levantado una oración con el alma rota, sintiendo que el cielo estaba cerrado para ti? ¿Cuántas veces tus lágrimas fueron tu única compañía mientras esperabas una respuesta que nunca parecía llegar? Hoy no estoy aquí solo para hablarte, sino para declarar con convicción respaldada por la palabra de Dios: el Señor jamás ignora a la mujer que insiste en buscarlo con sinceridad. Pero necesitas escuchar esto con todo tu ser. Una súplica que no persevera es como una brisa que desaparece sin dejar rastro. Pero cuando una mujer ora sin rendirse, con persistencia genuina, el mundo espiritual se sacude. Es precisamente por eso que tantas veces tu voz es atacada, tu fe es puesta a prueba, y tu ánimo se ve drenado. Hay una estrategia detrás del cansancio: quieren silenciar tu clamor. Pero si te mantienes firme, si sigues luchando en oración, verás cómo Dios honra cada palabra nacida de tu corazón. Esto no es simplemente una invitación a orar, es un llamado a resistir en la oración hasta que el cielo mismo se incline a escuchar. Una mujer que ora con fe no es simplemente alguien devoto, es una guerrera que cambia la atmósfera que la rodea. El cielo no puede ignorarla. Porque cuando el mundo decide hacer silencio, Dios presta atención a los susurros más profundos. Hay mujeres que no tienen nombre en los registros humanos, pero su voz resuena en los oídos del Todopoderoso. Ana, aquella mujer aparentemente invisible en medio de muchas, tenía algo que la distinguía: no se rendía delante del Señor. Aunque Penina la humillara, aunque Elcana no comprendiera su dolor, aunque los sacerdotes la malinterpretaran, Ana hacía lo que más valor tiene en los cielos: presentaba su dolor en secreto, con lágrimas verdaderas, sin artificios. ¿Te sentiste identificada con este mensaje? Escribe en los comentarios: yo sigo creyendo, y deja que tu fe inspire a otras mujeres que también están esperando en Dios. Ella no era influyente. No tenía posición destacada. Pero poseía una fe viva, una esperanza que no se apagaba con el desprecio. Y fue esa perseverancia la que llamó la atención de Dios. Mientras todos la ignoraban, el Creador inclinaba su oído hacia esa alma quebrada que aún creía. Porque el mundo puede desechar lo que no entiende, pero Dios honra hasta la última lágrima ofrecida con fe. Hay algo profundamente sagrado en esos instantes donde nadie te ve, pero Dios está completamente presente. Allí, en ese lugar íntimo donde derramas tus emociones sin máscaras, el cielo empieza a moverse. Ana no hacía promesas para ganar algo para sí. Le decía a Dios: si me das un hijo, será tuyo. No buscaba aplausos humanos, buscaba glorificar a Dios en medio de su dolor. Y aquí es donde el Espíritu Santo nos pone frente al espejo. ¿Qué es lo que estás pidiendo en tus oraciones? ¿Desde dónde nace tu clamor? Ana no pedía para ella. Su oración era una entrega, una declaración de rendición total. Ese tipo de oración no nace del ego, nace del amor y de la obediencia. Y eso es lo que conmueve el mundo espiritual. La verdadera rendición siempre precede la manifestación de lo que Dios ha prometido. Ana oraba sin voz audible, solo movía los labios, pero su alma gritaba. Y ese grito silencioso fue suficiente. Esto nos enseña una gran verdad que muchos han olvidado: no es el volumen de tu oración lo que toca el cielo, sino la verdad que hay en ella. Algunas personas gritan mucho, pero se resisten a entregar. Hay mujeres que apenas susurran, pero se rinden por completo. Esa entrega es la que mueve el trono de Dios. Mientras tantos buscan ser vistos, reconocidos o validados, Dios está en busca de corazones contritos. No existe fuerza más poderosa que una mujer quebrantada que ha decidido no rendirse. Penina se burlaba. Elcana se desesperaba. Y el sacerdote la juzgaba. Pero Ana no discutía. Ella contestaba con lágrimas sinceras. Y esas lágrimas, cuando nacen de la fe, se convierten en cartas abiertas dirigidas al corazón del Padre. ¿Sabes por qué muchas oraciones parecen no tener efecto? Porque están vacías de verdad, repetidas como fórmulas. Ana oraba con su alma desnuda, sin filtros, y eso lo cambió todo. Hoy, muchas mujeres están en ese mismo lugar donde ella estuvo. No se sienten vistas. No son comprendidas. Sus voces son ignoradas. Viven rodeadas de expectativas que no logran cumplir, y de silencios que gritan más que cualquier palabra. Pero si tan solo entendieran el poder del clamor oculto,
descubrirían que cuando el mundo guarda silencio, Dios empieza a hablar. Quizás tú llevas años orando. Quizás lloraste anoche. Tal vez nadie sabe lo que enfrentas cuando cierras la puerta de tu habitación. Pero Dios sí sabe. Y no solo sabe, Él registra cada lágrima, recoge cada clamor y empieza a preparar su respuesta. Porque toda oración hecha con fe, aunque no lleve palabras, se convierte en una memoria viva en el cielo. Pero lo más impactante de esta historia no es que Ana haya concebido un hijo. Lo más milagroso fue lo que ocurrió en su interior. Cuando terminó de orar, la Escritura dice que su rostro ya no era el mismo. La tristeza la había dejado antes incluso de recibir la respuesta. Eso nos revela que la oración no es solo un puente hacia el milagro, sino también una herramienta de transformación interior. Y esa es la herencia que recibe toda mujer que insiste en orar. Dios puede tardar en responder de la manera que tú esperas, pero nunca tarda en empezar a cambiarte. Samuel llegó, sí. Pero con él llegó una nueva temporada, un nuevo testimonio, un legado diferente. Todo comenzó con una mujer que eligió hablar con Dios cuando todo el mundo parecía cerrar sus oídos. Una mujer que dobló sus rodillas, pero jamás su fe. Una mujer que, aunque no tenía voz en la sociedad, tenía acceso directo al corazón del Creador. Tal vez eso se parezca a tu realidad. Quizás te sientes ignorada, como si vivieras en un lugar lleno de ruido pero vacío de comprensión. Tal vez te rodean personas que opinan, que juzgan, pero no entienden el peso que llevas en el alma. Pero hoy, la voz de Dios te recuerda una verdad inquebrantable. Él te ve, Él te escucha, y Él honra la oración constante. Esto no se trata de orar cuando todo está bien. No se trata de hacerlo solo en momentos de emoción. Se trata de perseverar, de seguir orando cuando todo parece apagado, de hablar con Dios incluso cuando su silencio pesa. Porque Él está escuchando. Y más que eso, ya está preparando el escenario para obrar en el momento preciso. Muchas se rinden justo antes del milagro. Detienen sus oraciones cuando la guerra espiritual se intensifica. Sueltan la mano de Dios justo cuando más necesitan aferrarse. Si Ana hubiese parado en medio del proceso, nunca habría conocido el milagro que Dios tenía reservado para ella. Y entonces surge una pregunta que nos toca el alma: ¿qué estás dejando de vivir por dejar de orar? El cielo está listo. Dios está atento. Pero Él está en busca de una fe que aguanta, que no retrocede. Una fe que ora aun cuando todo parece perdido. Una fe que declara: aunque no vea, confío. Aunque no escuche, sigo. Porque sé en quién he creído. Y cuando esa fe se levanta, lo sobrenatural empieza a suceder, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y cuando el Creador actúa, ningún silencio, rechazo o señal de deshonra puede resistir. La mujer que ora de esta forma no está simplemente esperando un milagro. Está siendo tallada, trabajada, preparada. Porque Dios no solo entrega promesas. Él forma corazones capaces de sostenerlas con humildad y responsabilidad. Y al final, todos verán que la mujer que perseveró no fue olvidada. Fue preservada. Fue elegida. Y fue profundamente amada por el Dios que convierte lágrimas en cosechas y oraciones en milagros tangibles. Esa es la promesa que sustenta el alma. Porque delante de Dios, ni una sola lágrima se pierde. Aunque su nombre no figurara en los registros, aunque nadie supiera quién era, ella fue la mujer que tocó el cielo con su fe. Durante 12 años, una mujer vivió atrapada en una enfermedad que no solo debilitaba su cuerpo día tras día, sino que también erosionaba su dignidad. Su dolor no era únicamente físico, era una herida en el alma causada por la exclusión, el juicio constante y la sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. Era una vida marcada por el aislamiento, la soledad y el estigma. No tenía lugar entre la multitud, pero sí tenía algo, una fe silenciosa que se negaba a morir. No sabemos qué palabras pronunció en sus oraciones, pero su fe dejó huellas claras. Cada fracaso en busca de cura, cada moneda invertida en tratamientos inútiles, cada visita a un médico que no trajo alivio, todo eso habría sido razón suficiente para rendirse. Pero ella no se detuvo. Porque la fe real no se mide por resultados inmediatos, sino por la convicción profunda de que Dios no falla en sus promesas. Esa mujer tal vez no sabía cuándo sucedería su sanidad,
pero tenía la certeza interna de que Dios aún podía intervenir. Esa certeza es la que sostiene el alma cuando el cuerpo ya no responde, cuando la lógica se agota y cuando los años parecen burlarse de las esperanzas antiguas. Esa fe que se niega a morir es la que mantiene encendida la llama de la expectativa. Cada lágrima que derramó durante esos 12 años fue vista desde lo alto. Cada noche que se acostó sintiéndose impura, rechazada, olvidada, fue acompañada por la mirada compasiva de Dios. Porque ninguna herida oculta queda fuera del radar celestial. Ninguna oración sincera se pierde en el vacío. Ninguna lágrima derramada desde la fe cae sin propósito. En el relato de Marcos capítulo 5, vemos que esta mujer no solo creía en Jesús. Ella creía con tal intensidad, que se atrevió a tocarlo sin siquiera pedir permiso. Desafió normas sociales, cruzó límites religiosos y venció el miedo al rechazo. Porque la fe persistente no espera autorización para alcanzar el milagro. Se levanta, se abre paso, se extiende. Y ese toque fue suficiente para cambiarlo todo. La multitud presionaba a Jesús, pero solo una mujer lo tocó con fe verdadera. Había mucho cerca de él, pero solo ella estaba conectada con su corazón. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces estamos cerca de las promesas, pero con el corazón distante? ¿Cuántas veces oímos hablar de Jesús, pero no lo tocamos con profundidad? Esa mujer no recitó discursos, no formuló peticiones extensas. Pero su gesto fue un grito del alma más fuerte que cualquier palabra. Porque el cielo no responde al ruido emocional. Responde al toque genuino de la fe. Y cuando su mano rozó el borde del manto de Jesús, ocurrió en segundos lo que ninguna medicina logró en más de una década. Jesús se detuvo. Sintió que poder había salido de él. En medio de tantos, se dio la vuelta. No por ignorancia, sino porque quería que todos supieran el poder de una fe silenciosa pero activa. Ella, con temor reverente, se presentó. Cayó de rodillas y confesó lo sucedido. Y en ese momento, Jesús no la llamó por su condición, ni por su enfermedad, ni por su pasado. La llamó hija. No impura, no despreciada, no olvidada. La llamó como familia. Porque la fe que persevera no solo trae sanidad física, también restaura el alma y devuelve la identidad perdida. Y entonces Jesús declara, vete en paz, tu fe te ha salvado. Hay una profundidad en esas palabras que muchas veces se pasa por alto. La fe persistente no solo busca un alivio temporal, sino que provoca una transformación completa y duradera. Esa mujer no volvió a casa solo sin enfermedad. Volvió con un alma renovada, con un nombre nuevo en el cielo y con paz habitando su interior. Y ahora la pregunta que resuena es, ¿cuántos milagros están esperando ese toque? ¿Cuántas respuestas están suspendidas en el tiempo, aguardando a una mujer que se atreva a estirar la mano y decir, si tan solo pudiera tocar su manto? El mayor obstáculo no es la multitud. Es rendirse antes de alcanzar. Es desistir justo antes del momento decisivo. Es detenerse cuando el milagro ya está cerca. Esta historia nos revela que hay promesas que florecen solamente después de largos inviernos. Bendiciones reservadas para quienes no retroceden, aunque todo parezca adverso. Porque perseverar no es repetir sin sentido. Es sembrar en la oscuridad con la certeza de que la semilla crecerá, aunque no la veas de inmediato. Tú, que has orado en silencio durante años, tú que has llorado a solas cuando nadie te escuchaba. Necesitas saber que Dios honra la fe que no se rinde. Él no desprecia la oración que insiste. Cada lágrima tuya ha sido registrada en su libro. Tal vez la gente a tu alrededor no vea cuánto te esfuerzas. Quizás no valoren tu lucha interna. Pero el Señor sí. Él está cerca de la mujer que lo busca con un corazón sincero, aún en medio del silencio. Las promesas que Él te dio no han sido archivadas. Están vivas. Solo esperan el momento oportuno. No necesitas reconocimiento humano, ni validación pública. Necesitas una fe que resista el paso del tiempo, que soporte la espera, que diga, aunque esté cansada, todavía creo. Aunque no entiendan mi dolor, yo sé a quien quiero tocar. Y cuando esa fe se levanta, la respuesta celestial no tarda. Porque Dios no es ajeno al sufrimiento auténtico. Él se conmueve. Él se acerca.
Él extiende su mano. Él levanta a la mujer caída, restaura lo que fue quebrado y la llama por un nombre nuevo, hija amada. Esa mujer que se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús no tenía fama, no era reconocida por la sociedad, ni mencionada por su nombre. Pero su fe dejó un legado eterno. Su historia quedó escrita no por títulos, sino por su valentía silenciosa. Ella nos enseña que la fe sin ruido puede escribir capítulos que el mundo jamás podrá borrar. Y quizás, esa pueda ser también tu historia. Una historia que comenzó en medio del dolor más profundo, pero que será sellada con paz verdadera. Un trayecto que parecía condenado al fracaso, pero que terminará como un testimonio de victoria. Porque el mismo Dios que te observa en lo íntimo, es aquel que un día se levantará para declarar públicamente, hija, tu fe te ha salvado. Por eso, no te detengas ahora. No sueltes tu fe. Sigue creyendo, sigue extendiendo la mano, sigue esperando. Porque esa promesa que hoy sostiene tu alma no está muerta. Está siendo fortalecida por tus lágrimas, tallada por tu perseverancia y moldeada por las manos fieles de un Dios que nunca rompe lo que promete. Las murallas que se interponen entre tú y tu milagro no caen con gritos vacíos, caen con persistencia genuina. Cuando una mujer decide no rendirse, el cielo responde. Jesús contó sobre una viuda sin nombre, sin conexiones, sin recursos. Para el mundo, ella no tenía ninguna posibilidad. Pero tenía algo que movió al mismo juez insensible de la parábola: determinación. Aunque fue ignorada, menospreciada y desatendida, regresaba cada día con la misma petición. Ella no se cansaba de tocar la puerta. Volvía una y otra vez. Suplicaba con insistencia. Y aunque el juez no tenía temor de Dios ni respeto por nadie, terminó cediendo. Jesús no usó esa historia al azar. Él quiso ilustrar que la fe que no se rinde tiene poder para provocar justicia incluso en los ambientes más duros. Aquella viuda no fue escuchada por su fuerza exterior, sino por su constancia inquebrantable. Y Jesús concluye con una promesa implícita: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche, aunque parezca tardar? Esa es la esencia de todo. Puede parecer que Dios está en silencio, pero Él no se olvida de quien ora con perseverancia. Vivimos en una era que celebra la inmediatez. Si algo no funciona rápido, lo desechamos. Si no vemos resultado inmediato, abandonamos. Pero la parábola de la viuda nos confronta. Nos recuerda que la oración no es una transacción, es una semilla. Y las semillas no se ven crecer de inmediato. Hay un proceso silencioso bajo tierra que antecede cada brote. En esos momentos donde parece que el cielo está cerrado, no es que Dios esté distante. Es el tiempo donde la fe está siendo refinada. Y la mujer que decide persistir en ese proceso está siendo moldeada para recibir lo que solo los constantes pueden sostener. La espera no es castigo, es preparación. Dios no retrasa. Él madura lo que va a entregar. Las murallas de hoy no caerán con desesperación. Tampoco caerán con quejas. Ellas ceden ante la fe que se levanta una vez más, aunque el cuerpo tiemble. La mujer de Dios entiende que orar no es simplemente pedir. Es permanecer. Aquella viuda no tenía influencias, ni abogados, ni quien intercediera por ella. Pero tenía algo que los cielos reconocen: una determinación que no se quiebra. Una alma que, aunque herida, no calla. Que, aun frustrada, no abandona la esperanza. Eso es cada vez más raro. Muchas empiezan encendidas, pero se apagan ante la primera demora. Muchas oran un día y desisten al siguiente. Pero la mujer que decide continuar en oración se convierte en una llama que no se extingue, incluso en medio de la oscuridad. La Escritura no esconde los tiempos de espera. Job esperó. Abraham esperó. Ana esperó. La mujer del flujo de sangre esperó. Y todas fueron recompensadas. ¿Qué tenían en común? Ninguna dejó de tocar la puerta. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Todo. Porque quizás tú también estás parada frente a una puerta que aún no se ha abierto. Tal vez has pedido justicia, sanidad, restauración, dirección, y parece que todo sigue igual. Pero Jesús deja una pregunta en el aire. ¿Vas a dejar de tocar? No es el reloj lo que define el valor de tu oración. Es la fe que la respalda.
Es esa fe que clama todos los días sin recibir señales. Esa fe que no necesita pruebas para seguir creyendo. La fe que declara, aunque todo tarde, sigo confiando. Porque la mujer que no suelta la mano de Dios, será sostenida por esa misma mano hasta el final. Aquella viuda no fue admirada por su religiosidad, sino por su insistencia. Eso nos enseña algo clave. Dios no busca personas impecables, busca personas constantes. Corazones que no se rinden, bocas que no se callan, rodillas que no se cansan de doblarse. Y hay algo aún más profundo en esta parábola. Jesús dejó claro que el juez era injusto, insensible, frío. Y aún así, se rindió ante la insistencia de una mujer. Ahora piensa, si un hombre sin amor respondió a la persistencia, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial, que es justo, compasivo y fiel? El cielo no permanece indiferente ante una mujer que ora sin cesar. El cielo se activa por ella. Y necesitas comprender esto. Hay una etapa de siembra donde todo parece detenido. Oras y no ves. Ayunas y no sientes. Lees la palabra y parece no tener efecto. Pero la semilla está trabajando bajo tierra. Y en el momento indicado, brotará. Pero solo florecerá para quien no renunció durante el invierno. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con otra mujer que necesite escuchar que Dios no se ha olvidado de ella. Porque a veces, una palabra puede cambiar el destino de alguien. Por eso hoy, Dios te llama a no soltar su mano. A no permitir que el paso del tiempo enfríe tu fervor. A no dejar que la espera se transforme en amargura. Porque el milagro ya fue ordenado, y vendrá. Pero será entregado a quien todavía esté de pie cuando llegue. La mujer que persevera no necesita ser perfecta. Solo necesita ser firme. Puede caer, pero se levanta. Puede llorar, pero sigue orando. Puede sentirse cansada, pero no abandona. Por eso el cielo la honra. Porque la fe que permanece es la que vence. No permitas que el silencio de hoy te robe el despertar de mañana. No dejes que el aparente retraso te robe el ánimo. Porque hay promesas siendo preparadas, puertas siendo desbloqueadas, milagros en curso. Todo eso reservado para quienes aún creen. Y Jesús concluye esa parábola con una pregunta que arde. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta no es general. Es personal. Cuando Él mire hacia ti, ¿verá fe? ¿Verá constancia? ¿Verá una mujer que oró hasta el final? No son los más fuertes los que vencen. Son los que no se rinden. No son los que más ruido hacen. Son los que permanecen. La mujer que sostiene la mano de Dios está escribiendo un testimonio que superará el tiempo. Y un día, cuando el milagro llegue, todos entenderán que ella no venció por suerte. Venció porque nunca soltó su fe. Ella venció no porque tuvo todas las respuestas, sino porque se negó a rendirse. Y ese también puede ser tu testimonio. Si decides seguir, aunque no haya aplausos, aunque falten señales visibles, aunque parezca que nada se mueve, recuerda esto: Dios honra a quien le honra. Y la mujer que se aferra a la fe será sorprendida desde lo alto. Las murallas caerán, la justicia se manifestará, y la promesa que parecía distante será cumplida, simplemente porque tú decidiste permanecer cuando todo te decía que te detuvieras. Existe un tipo de oración que no termina con el amén. Hay oraciones que, aunque fueron pronunciadas en segundos, siguen resonando a lo largo de generaciones. Cuando una madre ora, sus hijos son rodeados de protección invisible. Una mujer que ora no está solamente hablando con Dios sobre lo que sucede hoy. Ella está sembrando futuro, regando con fe momentos que quizás sus ojos no verán, pero que sus hijos y nietos agradecerán. La intercesión materna no tiene fecha de expiración. Ella atraviesa el tiempo como una antorcha encendida. Incluso cuando la voz se calla, el clamor sigue vivo ante el trono. Mónica, la madre de Agustín, lo sabía. No era una mujer reconocida ni destacada por el mundo. Era una madre de oración. Su hijo se alejaba de todo lo que ella creía, sumergido en filosofías contrarias a la fe. Pero ella no retrocedió. Mónica persistió. Lloraba mientras oraba. Insistía cuando nadie más creía. Por años, lo vio alejarse de Dios, caminar hacia lo opuesto.
Pero su fe fue más fuerte que la decepción. Y un día, el cielo respondió. Agustín no solo volvió a la fe. Se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del cristianismo. El mundo vio el fruto, pero solo el cielo sabe cuántas lágrimas lo hicieron germinar. Porque así funciona. Hay hijos que son librados de accidentes, de adicciones, de malas decisiones, gracias a oraciones que nunca escucharon. Dios no ignora a la mujer que intercede por su hogar. Aunque los años pasen, aunque nada aparente cambiar, el Espíritu de Dios sigue obrando en secreto. La oración genuina no se detiene por el tiempo ni por el entorno. Es un eco constante en la eternidad. La Biblia lo demuestra. Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma. No por mérito propio. Génesis 19:29 lo dice claro. Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe. Es decir, la vida de Lot fue preservada por la oración de otro. Ese es el poder de la intercesión. Madres que doblan rodillas no están solo buscando corregir a sus hijos. Están activando escudos espirituales que los rodean donde ellas no pueden llegar. Hay jóvenes hoy vivos, sobrios, guiados por decisiones sabias, no porque lo merecían, sino porque una madre se puso de pie cuando todo parecía perdido. Y aun cuando el hijo rechaza, se burla o ignora la fe, la oración de una madre lo sigue como una sombra de gracia. Dios escucha a quien intercede con amor verdadero. Él obra en el silencio. Él visita en sueños. Él toca corazones en medio de la multitud. Él alcanza lo que tú no puedes tocar. Tal vez llevas años orando. Tal vez el cansancio te robó la esperanza. Pero no olvides, cada lágrima está guardada. Cada palabra fue anotada. Aunque hoy tu hijo o hija no lo reconozca, un día llegará la cosecha. Y verás que ningún momento de oración fue inútil. Pero hay algo esencial. Las oraciones que trascienden generaciones no son palabras bien dichas, son actos de entrega total. No se trata de forzar la voluntad de Dios, sino de confiar en su sabiduría para salvar, en su tiempo, a su manera. Mónica no impuso cambios en Agustín. Ella lloraba, pero no abandonaba. Y Dios convirtió su dolor en respuesta. Muchas mujeres hoy intentan cambiar a sus hijos con gritos, con discusiones, con imposiciones, y se olvidan de la fuerza que tiene una oración perseverante. El corazón que se rinde en el secreto vale más que 1000 argumentos lógicos. La intercesión llega donde la razón no puede entrar. Y esto es importante. A veces, la respuesta no llega en tu generación. Puede manifestarse en tus nietos. Incluso después de que hayas partido. Pero eso no disminuye el valor de la semilla, porque Dios es fiel hasta 1000 generaciones con quienes le aman. Si hoy oras con sinceridad, estás construyendo un legado inquebrantable. La mujer que ora por su casa está levantando murallas invisibles que el enemigo no puede cruzar. Ella se convierte en guardiana espiritual. Mientras todos descansan, ella vela. Mientras el mundo corre, ella se postra. Y por eso, muchas batallas son ganadas antes siquiera de comenzar. No subestimes el poder de una oración hecha en lo oculto. No desprecies esos momentos donde clamas sin ver respuesta. Porque la fe auténtica se mantiene viva incluso cuando no hay fruto a la vista. Y llegará el día en que entenderás que Dios nunca estuvo lejos. Él siempre escuchó. El Salmo 126 lo dice: los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Puede que hoy estés sembrando entre sollozos, regando la tierra dura con dolor, pero habrá cosecha, habrá celebración, habrá testimonio. Porque el Dios que recibe las lágrimas, también entrega los frutos. Y lo más poderoso de todo es que esa cosecha no se limita a esta vida. Cuando una madre ora, está preparando a su familia para la eternidad. No solo busca evitar que sus hijos caigan, busca llevarlos más cerca de Dios, para que un día puedan estar juntos ante el Cordero. Y eso vale más que cualquier éxito humano. Tal vez no seas perfecta. Quizás has fallado, te has frustrado, te has equivocado muchas veces. Pero si hoy decides doblar tus rodillas, Dios empieza a escribir una nueva historia contigo. Lo que define el futuro de los hijos no es el pasado de una madre, sino la fe que ella lleva hoy en su interior. Una fe activa, sincera, persistente. Una fe que se niega a rendirse,
aunque no vea resultados inmediatos, aunque todo parezca distante. Y si tú decides permanecer así, firme en medio de las incertidumbres, el cielo comenzará a moverse a tu favor. Porque Dios honra a las madres que oran, valora a las esposas que derraman lágrimas, escucha a las hijas que claman. Y Él nunca falla a quien lo busca con un corazón rendido. La oración que haces hoy, incluso en silencio, puede ser la respuesta que alguien más recibirá mañana. Porque Dios jamás desperdicia fe. Él convierte cada lágrima en justicia, cada clamor en protección, cada súplica en un testimonio vivo que atravesará generaciones. A veces, la oración no transforma las circunstancias de inmediato. En muchos casos, el primer milagro no sucede fuera de la mujer que ora, sino dentro de ella. Esa mujer que aprende a derramarse día tras día en la presencia de Dios es formada por algo que este mundo no puede ofrecer, fortaleza del alma. Ella se convierte en tierra fértil donde la fe se arraiga, donde el temor se desvanece, donde el agotamiento encuentra descanso. La mujer que ora con perseverancia no solo se fortalece a sí misma. Ella se transforma en refugio para otros. La Biblia nos presenta a una figura extraordinaria, la mujer sunamita. No conocemos su nombre, pero su actitud dejó huella en la historia. No era profetisa ni famosa, pero tenía una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Al ver pasar al profeta Eliseo por su ciudad, discernió que era un hombre de Dios. No esperó invitación ni recompensa. Sencillamente preparó un cuarto en su casa, le ofreció descanso, construyó un espacio para la presencia. Este acto aparentemente simple revela algo profundo. La mujer que ora se convierte en habitación viva para lo sagrado. Ella aprende a hospedar lo espiritual, a cuidar lo eterno, a reservar un lugar para Dios en medio de sus rutinas. Y por eso, Dios también reserva un lugar para los milagros en su historia. La sunamita no pidió nada. Su generosidad no tenía agenda oculta. Pero el Dios que todo ve le regaló una promesa: tendría un hijo. Un deseo que ya no se atrevía a pronunciar, un anhelo sepultado por los años. Pero Dios es experto en resucitar lo que parecía haber muerto. Y el milagro llegó. El hijo nació. Pero un día enfermó y murió. Una tragedia inesperada. Una promesa quebrada. Y sin embargo, lo que sucede después revela quién se había convertido esa mujer. No entró en desesperación. No culpó a Dios. No derrumbó su fe. Corrió al profeta y declaró con firmeza: no te dejaré, sino hasta que vengas conmigo. Esta frase no es solo conmovedora. Es la expresión de alguien que ha aprendido que cuando todo falla, Dios sigue siendo la única dirección confiable. La mujer que ora no es inmune al dolor, pero está preparada para enfrentarlo. No se quiebra con la tormenta, porque ya fue edificada en lo secreto. Y esto importa, porque el mundo necesita mujeres así. Mujeres que sean refugio y no tormenta. Que transmitan paz, no caos. Que mantengan viva la fe aun cuando todo parezca estar en ruinas. La mujer que camina con Dios se convierte en roca firme cuando todo tiembla. La historia de la sunamita no termina en la muerte, sino en resurrección. Eliseo ora, Dios responde, y el hijo vuelve a la vida. Pero el mayor milagro no fue ese. El verdadero milagro fue ella, una mujer que, en lugar de permitir que el dolor la destruyera, eligió aferrarse a la fe. No deshizo el cuarto del profeta. No cerró su casa al mover de Dios. No enterró su esperanza. Siguió siendo ese espacio sagrado. Ese es el legado de la mujer que ora, una fuerza que no viene del mundo, sino de lo alto. Ella se convierte en un faro para hijos heridos, en consuelo para el esposo agotado, en soporte para amigos abatidos. No por ser perfecta, sino porque aprendió a buscar en Dios lo que este mundo no puede ofrecer. Y cuando Dios encuentra una mujer así, la levanta como columna, no para exhibirse, sino para sostener. Puede que nadie la aplauda. Puede que sus batallas pasen desapercibidas. Pero el cielo sabe dónde está. Y quienes se acercan a ella, encuentran descanso. Porque en su mirada habita paz. En su silencio, sabiduría. En sus palabras, compasión. Y nada de eso nace por casualidad. Es el fruto de noches de oración, de lágrimas ocultas, de decisiones que pocos ven.
Ella se volvió refugio porque eligió permanecer a los pies del Dios que restaura, fortalece y transforma. Tal vez tú nunca subiste a una plataforma, tal vez tu nombre no sea conocido. Pero si oras, si permaneces, si decides ser ese espacio donde Dios puede morar, entonces estás construyendo algo eterno. Tu vida se convierte en morada para la gloria divina. Y lo más hermoso es que esta transformación no depende de cómo estén las cosas. La tsunamita siguió siendo refugio incluso después del dolor. Y tú también puedes serlo. Después de la pérdida, después del llanto, después del cansancio, porque la mujer que ora no vive de resultados, vive de la presencia. Y la presencia de Dios nunca falta. Nunca llega tarde. Siempre permanece donde es bienvenida. La mujer que se vuelve abrigo entiende que, aun cuando todo se derrumba, el lugar más seguro sigue siendo los pies del Señor. Así que sigue. Persiste. Continúa edificando ese cuarto invisible en tu interior. Un lugar donde la fe pueda descansar, donde la palabra tenga espacio, donde la gracia fluya. Porque aquellos que estén cerca de ti, tarde o temprano, serán tocados por esa atmósfera sagrada. Y descubrirán que hay un tipo de mujer que, aun en silencio, lleva el cielo dentro de sí. La mujer que ora no solo recibe promesas. Ella sostiene atmósferas espirituales. Ella acoge al cansado, fortalece al débil, y sin necesidad de predicar, enseña con su vida que quien construye altares en lo secreto, siempre será recordada en los momentos más difíciles. Dios sigue buscando mujeres como estás. No para exaltarlas delante de los hombres, sino para convertirlas en instrumentos de consuelo, de fuerza, de fe viva. Si tú decides caminar por este sendero, si continúas buscando, Él te convertirá en un refugio no solo para hoy, sino para muchas generaciones. Hay temporadas en las que el tiempo parece arrastrarse como si fuese cruel, en las que las promesas de Dios parecen inalcanzables, y el corazón se pregunta en silencio, ¿acaso Él todavía piensa en mí? Hay mujeres que han esperado tanto, que ya no saben si siguen esperando, o simplemente sobreviviendo. Y, aún así, permanecen. No porque tengan fuerzas, sino porque queda una chispa de fe. Una fe débil, herida, pero viva. Esa fe que se niega a desaparecer incluso cuando todo alrededor grita que es mejor rendirse. Esa fe discreta, casi invisible, es una de las formas más puras de confianza en Dios. No se basa en señales, ni en emociones, ni en resultados inmediatos. Se sostiene en una única verdad: Dios no miente. Y si Él prometió, cumplirá. Aunque parezca tardar. Aunque todo parezca en contra. Isabel, la esposa de Zacarías, conocía ese tipo de espera. Su cuerpo hablaba de imposibilidades. Era anciana, estéril, pero en su alma aún ardía una esperanza silenciosa. Tal vez ya no hablaba de ella. Pero no la había enterrado. Fue en ese contexto que el ángel se apareció a Zacarías con la noticia que cambiaría todo: tu oración ha sido escuchada. Isabel te dará un hijo. Esa frase resuena como alivio para toda mujer que ha orado durante años sin ver respuesta, que ha llorado sin consuelo, que ha creído cuando muchos ya habían soltado la fe. Porque revela algo poderoso: Dios nunca ignoró tu clamor. Él solo estaba obrando a su manera, en el tiempo correcto. Muchas veces confundimos el silencio divino con abandono. Pero el silencio de Dios no está vacío. Está lleno de propósito. Es un silencio que forma, que prepara, que alinea el alma para el cumplimiento. Porque el tiempo de espera no es pérdida. Es lapidación. Es en ese tiempo cuando la fe se purifica, cuando la entrega se vuelve verdadera, cuando la confianza deja de ser una teoría bonita y se transforma en dependencia real. Isabel esperó. Y cuando ya no había razón lógica para creer, Dios actuó. Porque su reloj no se rige por el nuestro, sino por propósitos eternos. Juan el Bautista no podía nacer antes. Tenía un llamado específico, una misión precisa, una hora exacta. Lo que parecía un atraso era, en realidad, alineación divina. Y eso nos deja una lección profunda: no toda espera es castigo. A veces es protección. A veces es formación. Otras veces es parte de un plan mayor que involucra personas, tiempos, conexiones que todavía no están listas. Dios no piensa solo en ti. Él está moviendo piezas que aún no ves. Por eso,
La fe que permanece necesita basarse no en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. ¿Cuántas mujeres se cansaron justo antes de recibir la respuesta? ¿Cuántas dejaron de orar un día antes del milagro? ¿Cuántas enterraron sus promesas creyendo que su tiempo ya había pasado? Pero el cielo no trabaja con fechas de caducidad. El cielo trabaja con cumplimiento. Isabel no solo dio a luz a un profeta, a la voz que anunciaría la llegada del Salvador. Una mujer llamada estéril toda su vida fue elegida para cargar uno de los ministerios más grandes de la historia. Eso nos demuestra que Dios no solo responde. Él responde con gloria, con propósito, con profundidad. Y esta verdad te alcanza ahora. Tal vez estés justo en ese punto donde ya oraste todo lo que sabías orar. Donde ya lloraste hasta no tener más lágrimas. Donde el silencio ha hecho tambalear hasta tus convicciones más firmes. Pero escúchame bien, Dios no te ha olvidado. Él estuvo allí cuando te arrodillaste agotada. Él escuchó ese suspiro que nadie comprendió. Él registró cada noche en la que dijiste, Señor, no entiendo, pero aún confío. Y es esa confianza inexplicable la que Él más valora. Porque es una fe que no exige, que no negocia, que simplemente permanece. El tiempo no cancela lo que Dios prometió. La edad no anula lo que Él habló. La espera no borra lo que fue decretado desde el cielo. Al contrario, la demora muchas veces solo engrandece el poder del milagro. Porque cuando ya nada ni nadie puede hacerlo, queda claro que solo Dios lo hizo. Y cuando la respuesta llegue, porque llegará, todo cobrará sentido. Las noches de soledad, los años de silencio, los momentos en que pensaste rendirte. Verás que no fuiste olvidada. Fuiste reservada. No fuiste rechazada. Fuiste preparada. Y entenderás que todo, absolutamente todo, sucedió en el momento justo. La mujer que espera en Dios es una de las figuras más poderosas de las Escrituras. Porque eligió quedarse. Porque cuando todo se rompió, ella se aferró. Cuando todos se alejaron, ella oró. Cuando nadie más creyó, ella aún creía. Esa es la fe sin escenario, sin aplausos, sin seguridad humana, pero llena de poder eterno. Quizá hoy no tengas fuerzas para grandes oraciones. Tal vez no tengas más ganas de ayunar. Pero si queda un hilo de fe en tu interior, agárrate a él. Porque Dios no necesita una multitud para actuar. Solo necesita fe. Aunque sea pequeña, aunque esté cansada, aunque tiemble, si permanece, verá la gloria del Dios que nunca falla. No se trata de sentir. Se trata de decidir. Decidir seguir creyendo aunque no haya señales. Decidir continuar caminando incluso en la niebla. Decidir confiar, aunque no entiendas nada. Porque si Dios está sosteniendo tu mano, no vas a caer. Sí. Espera. Confía. Porque el cielo se abre cuando nadie más cree que se abrirá. Es al final del camino donde aparece la luz. Es en el límite de tus fuerzas donde la gracia se manifiesta. Y es a la mujer que no se rinde que le es concedida la promesa. Y entonces ocurre, la gloria final de la mujer que ora. El cielo se abre para quien no soltó la mano de Dios. Una mujer sin reputación, sin nombre importante, sin honores, se atrevió a entrar a la casa donde estaba Jesús. No fue invitada. No fue bienvenida por los religiosos. Era recordada solo por sus errores. Pero no se escondió. Se acercó con lo que tenía, lágrimas, perfume y rendición. No llevó argumentos. No hizo discursos. Solo ofreció su corazón quebrantado. Y mientras todos la juzgaban, ella se arrodillaba. Mientras los fariseos murmuraban entre sí, ella solo lloraba. Mientras los hombres recordaban su pasado, Jesús miraba lo más profundo de su corazón. Aquella mujer que ungió los pies del Maestro no tenía un lugar de honor en la mesa, pero halló refugio a los pies del Salvador. Allí en el suelo, con el rostro bañado en lágrimas y el frasco roto, se entregó por completo. Fue en ese momento, en ese acto íntimo de adoración, que escuchó las palabras que lo cambian todo. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. La oración no es solo una acción terrenal. Es una marca eterna. La mujer que vive en oración está escribiendo una historia que el cielo entero conoce.
No importa si el mundo no la ve. No importa si nadie la valora. Dios sí. Él ve. Él registra. Él jamás olvida. Y Él no pasa por alto un alma rendida, una rodilla doblada, una lágrima sincera. Porque la oración no se disuelve, asciende. Aquella mujer nos enseña que la fe perseverante no se manifiesta con apariencias, sino con decisiones. Ella no entró para llamar la atención. Entró para adorar. No buscó aprobación. Buscó redención. Y por ignorar la mirada de los hombres, encontró la del Maestro. Mientras otros debatían doctrina, ella manifestaba arrepentimiento. Mientras se discutía teología, ella ofrecía el corazón. Y Jesús respondió a esa entrega. Hay mujeres que tal vez nunca prediquen desde un púlpito, pero cuyas oraciones sostienen familias, iglesias, generaciones enteras. Hay mujeres que no son celebradas por la tierra, pero son conocidas en los cielos, porque en el secreto construyen altares invisibles. Y en la eternidad, sus nombres resplandecen como fieles. La vida de oración no termina aquí. Ella continúa más allá de esta vida. Cuando Jesús le dijo a esa mujer, vete en paz, no solo le ofrecía alivio. Le estaba anunciando un destino eterno. Porque la paz de Dios no es ausencia de lucha, es certeza de redención. Es seguridad de que, aun en medio del rechazo, el alma ha encontrado un lugar en los brazos del Padre. Y eso, lo cambia todo. La mujer que ora, que permanece, que resiste en silencio y sigue confiando, está siendo formada para un encuentro glorioso. Porque llegará el día en que cada rodilla que se dobló será honrada. Cada suspiro entregado a Dios será respondido. Cada madrugada solitaria en oración será recordada. Y el cielo se abrirá, no por mérito humano, sino por fidelidad. Lo que Dios está formando en una mujer de oración es mucho más grande que cualquier bendición terrenal. Está formando una hija que lo conoce, que lo ama, que lo adora aunque no entienda. Por eso, la recompensa no será para las que nunca fallaron, sino para las que vivieron con fe. Bien hecho, sierva buena y fiel. Esa será la corona que reciba quien no soltó la mano de Dios. No por valentía, sino por fe. Porque hay una diferencia entre el éxito ante los ojos humanos y la fidelidad ante los ojos del cielo. El mundo aplaude las obras grandes. Dios honra los corazones quebrantados. El mundo celebra las victorias visibles. Dios se conmueve por las entregas secretas. Tal vez oraste durante años sin ver frutos. Tal vez lloraste por personas que nunca lo supieron. Tal vez sostuviste una casa con palabras que nadie escuchó, pero el cielo las escuchó. Y llegará ese día, un día cercano, en que todas esas semillas sembradas en oración brotarán ante el trono. La mujer que camina con el corazón en Dios lleva dentro de sí una gloria que no se mide con reconocimientos. Es la gloria de quien fue fiel en lo poco, de quien sirvió en silencio, de quien permaneció a los pies del Salvador cuando nadie más lo hizo. Y Cristo mismo la reconocerá. En el silencio del cuarto, en el agotamiento de la jornada, en medio de la incertidumbre, esa mujer será guiada por un hilo invisible de gracia. Y ese hilo la llevará a un lugar donde ninguna lágrima será en vano, donde ningún dolor será ignorado, donde todo lo que pareció inútil revelará su valor eterno. Porque Dios no busca oración perfecta. Él busca oración constante, fe sencilla, entrega sincera. Eso es lo que mueve el cielo. Eso es lo que será recompensado. Porque el final del camino no será marcado por tristeza, sino por gloria. La mujer que hoy llora, oirá un día la voz de su Señor decir, «Hija, tu fe te ha salvado. Entra en el gozo de tu Señor». Quizás hoy no entiendas. Quizás ahora no veas. Pero sigue. Permanece. ¿Qué? Porque la recompensa no será solo terrenal. La mujer que ora está siendo guardada para un día de revelación eterna. Y ese día, todo cobrará sentido. Lo que fue dolor se convertirá en alivio. Lo que fue espera será plenitud. Lo que fue oración, será respuesta. Y el cielo celebrará tu fidelidad. El frasco que aquella mujer derramó a los pies de Jesús se rompió, y el perfume llenó la casa. Así es la vida de la mujer que ora. Tal vez fue rota por dentro. Tal vez entregó todo lo que tenía.
pero su adoración subió como fragancia agradable. Y dondequiera que se predique el Evangelio, su historia será contada. No porque fue perfecta, sino porque fue verdadera. El cielo se abre para quien no soltó la mano de Dios, para quien permaneció aunque doliera, para quien siguió aunque faltara, para quien adoró sin entender. Esas serán llamadas por Cristo en el día final. Y él dirá con ternura, con autoridad, con honra: bien hecho, sierva buena y fiel. Esta es la gloria final de la mujer que ora. No es un trono en la tierra, es una eternidad con el Rey. No es una corona de aplausos humanos, es la corona de la vida. No es fama, es redención. No es reconocimiento, es salvación. Porque quien vive de rodillas ante Dios, un día se levantará para no caer jamás. Que el Señor te fortalezca con una fe que no se rinde, te sostenga con una paz que no se quiebra y te guíe con una esperanza que atraviesa los tiempos. Que cada oración que hiciste, aun en lágrimas o en silencio, florezca en el tiempo perfecto delante del Dios que todo lo ve. Y que tu vida sea recordada en el cielo como la de una mujer que oró, creyó, y fue fiel hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete y activa la campanita para más mensajes que alimentan tu fe. Aquí, cada palabra es una semilla para tu alma.